Hello, welcome to this webinar, which is included with your access to the English course for preparation for the test. Well, my name is Tanya Cantu, and I'm going to be delivering this lesson today. I'm going to be delivering this lesson in Spanish, so I'm going to turn into Spanish right now because I was asked to explain this topic in this language. Y bueno, vamos a iniciar con el tema adjetivos con terminación ed o ing. Entonces, pues les vuelvo a dar la bienvenida. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Y al finalizar la presentación, respondo a todas sus dudas. Bueno, para iniciar esta lección, vamos a ver la siguiente pregunta. The child jumping on the trampoline is my daughter. Entonces, la niña saltando en el trampolín es mi hija y tenemos que completarlo con una palabra. Pero para saber cuál sería la correcta, necesitamos aprender un poquito más acerca del tema de adjetivos con terminación ing o terminación ed. Bueno, algunos adjetivos en inglés vienen de verbos que tienen en la forma de participio. Hay dos formas de participio, que es presente participio o pasado participio. La terminación en participio, que también se conoce como gerundios, es esta terminación en ing, en pronunciación eng, como por ejemplo boring, interesting, surprising. Y también la forma de pasado participio es la terminación ed, por ejemplo bored, interested, surprised. Y cada una de ellas se usa de diferente manera. La forma en usarlas es que el presente participio lo usamos cuando algo genera un impacto en el sustantivo. Y la forma en pasado, la terminación ed, es cuando el sustantivo hace impacto en algo más. Vamos a ver un ejemplo para que puedan comprender un poquito mejor de lo que hablo. Vamos a ver esta imagen en donde vemos algunos alumnos que pues están durmiendo, quiere decir que están aburridos, ¿sí? Entonces, los estudiantes están durmiendo porque el maestro es aburrido. Entonces, ese aburrimiento es provocado por el maestro. Entonces, el maestro es aburrido. The teacher is boring. El maestro es el que está provocando aburrimiento, ¿verdad? Por eso dice que el sujeto hace un impacto en algo más, en este caso, en los alumnos, pero el maestro es el que genera ese aburrimiento. Por eso decimos the teacher is boring. Sin embargo, si vemos esta otra imagen, donde el maestro es el que está durmiéndose, ¿verdad? Podemos decir que el maestro está aburrido, ¿verdad? Dice, the teacher is bored, so she is yawning. Está bostezando porque pues está aburrida la maestra. Entonces, aquí vemos que algo más genera un impacto en el sujeto. Como podemos ver, en ambos casos estamos hablando de un maestro, pero el maestro en ambos casos es el sujeto. Sin embargo, aquí podemos ver que en una provoca aburrimiento y el otro recibe el aburrimiento. Entonces, es por esta razón que usamos the teacher is boring, que genera aburrimiento, y the teacher is bored, que está recibiendo aburrimiento. Y lo mismo se puede hacer con pues diferentes verbos o diferentes ideas. Solamente tenemos que tener muy en claro esta esencia de qué provoca qué cosa. Bueno, vamos a ver unos ejemplos más. Por ejemplo, in present participle, ending ing, o sea, tenemos la terminación ing o la terminación ed. I just read an interesting book.
Acabo de leer un libro interesante. I am interested in reading that book. Yo estoy interesado en leer ese libro. Aquí en la primera frase, la de la izquierda, como podemos ver aquí, déjenme prender el láser, ¿ok? ¿Qué es lo que es interesante? El libro es interesante, ¿sí? Y acá yo estoy interesado, ¿ok? En leer ese libro. Entonces, aquí el sustantivo de lo que se está hablando genera interés. Y en este lado yo recibo el interés, yo estoy interesado en ese libro, ¿verdad? Entonces, recuerda que genera o recibe. La siguiente, the movie is frightening. La película es espantosa, ¿verdad? My kid was frightened by the movie. Mi hijo estaba espantado por la película. Entonces, aquí estoy diciendo que la película provoca susto. Y acá el niño recibe el susto. Entonces, por eso usamos my kid was frightened. Vamos a ver otro ejemplo. The recent news are alarming. Las noticias recientes son alarmantes. They were alarmed by the news. Ellos se alarmaron por las noticias. Aquí estamos viendo que las noticias provocan alarma, ¿verdad? En la gente, preocupación. Y acá las personas, they, recibieron esa alarma, se sintieron alarmados por las noticias. Entonces, es muy importante que recuerden que vamos a usar ing cuando lo que se está describiendo provoca algo. Y vamos a usar la terminación del pasado participio cuando esto es algo que recibe pues esa idea o ese sentimiento, esa acción. Okay? Very good. Y bueno, algo muy importante, recordemos que los verbos regulares son los que terminan en ed y eso responde a una pregunta por ahí que me estaban escribiendo, que si va a ser siempre la terminación ed. Y recuerden que ed es solamente para los verbos regulares, ya que si es un verbo irregular como break, sería broken, steal, stolen, eat, eaten. Yo les recomiendo que vayan a la lección Haven't Had y descarguen la actividad del listado de verbos para que puedan practicar con una actividad muy, muy importante y muy interesante que les va a ayudar a repasar la forma irregular de la forma en participio de los verbos irregulares. Bueno, present participle uses. La forma en presente participio, que es la terminación ing o gerundio, que algunos lo conocen con ese término, se puede usar de dos maneras. Cuando usamos el presente progresivo o pasado progresivo, ¿verdad? O continuo. Y también puede usarse como un adjetivo. En estos casos, está modificando al sustantivo de una manera directa. ¿Okay? Vamos a ver unos ejemplos. She is dancing now. Ella está bailando ahora. Pero podemos ver que aquí, the dancing woman is my friend. Aquí estamos usando el que aparentemente es un verbo como un adjetivo. Recordemos que las palabras en inglés y en cualquier idioma toman funciones diferentes dependiendo del contexto. Y es muy importante que ustedes pongan atención porque se pueden confundir al momento de querer responder una pregunta, donde tú dices, oye, pues esto parece un verbo y pues lo voy a completar con esta palabra porque es un verbo, no es un verbo. ¿Okay? El verbo principal en la segunda oración es is. Y esto es algo que muchas personas se les olvida que este es el verbo. A veces ven la palabra is, are y
es como si no existiera. Entonces, es muy fácil de omitirlo de la mente y nos ponemos nerviosos en los exámenes y nos confundimos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no podría volver a agregar the is dancing woman. Solo porque estoy viendo dancing no quiere decir que le tengo que poner el is o el are antes de esta palabra, ¿verdad? Depende de cómo está configurado y aquí ya tenemos el verbo. Entonces, en este caso, solamente vamos a usar el verbo con la forma ing como un adjetivo. Vamos a ver otros ejemplos. I have been studying English. My parents were reading yesterday. Aquí en estos casos estamos utilizando la terminación ing como parte del verbo. I have been studying. Yo he estado estudiando. Recordemos que aquí es presente perfecto continuo y acá es pasado continuo. Entonces hay diferentes maneras en las que el verbo se puede configurar de manera continua. Y pues esto es algo que a veces hace que nos genere confusión, pero es muy importante que siempre que tengas el verb to be, no importa si es en presente, pasado, presente perfecto, pasado perfecto, pues si ya tienes aquí tu verb to be, o sea, el verbo ser o estar, entonces si lo quieres usar como parte del verbo, pues sí lo tienes que agregar, ¿verdad? Entonces, bueno, my parents were reading yesterday. I have been studying English. Y en el caso de usarlo como un adjetivo, sería this computer is amazing. ¿Okay? Aquí estamos usando un linking verb. ¿Okay? Entonces, aquí puede ser un poquito confuso porque me vas a decir, no, pero es que es parte del verbo, ¿verdad? Pero este es un caso en el que quiero decir que la computadora es asombrosa. No es como en estos casos que vimos anteriores que está realizando como una acción, ¿verdad? Entonces solamente estoy describiendo. Puedo decir, the computer is working. La computadora está trabajando en este momento, está funcional, es distinto, pero la palabra amazing no me genera como un verbo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo más importante es que ustedes aprendan a que hay ocasiones en las que esto puede ir con un verbo, ¿verdad? Con terminación ing, o puede que ya sea solamente el verbo. También, por ejemplo, the movie was boring. La película es aburrida, o estuvo aburrida, más bien. Entonces, aquí pasa lo mismo. No tenemos, es la forma de adjetivo, es lo que está haciendo en este momento. Y pues lo más importante es que aquí estamos describiendo cómo es la película, estamos describiendo cómo es la computadora. Y recordemos que como es algo que provoca, o sea, la película provoca aburrimiento, pues por esa razón terminamos en ing. Y acá pues la computadora genera asombro, entonces por eso usamos el ing y no el ed. Y ahorita vamos a ver por qué lo estamos usando de esa manera. Hay otras formas, hay unas estructuras más largas que a veces también nos generan confusión en los exámenes. Por ejemplo, the stores offering the lowest prices will get the most customers. Las tiendas que ofrecen las tiendas ofreciendo los precios más bajos tendrán la mayor cantidad de clientes. Entonces, aquí pues algo muy importante es que ya tenemos un verbo aquí. Entonces recordemos, si ustedes van a la lección de multiple clauses o de single clause, van a ver que una oración que tiene una cláusula necesita su verbo y el sujeto. Y por cada sujeto
hay que tener otro verbo, ¿verdad? Salvo algunas cláusulas relativas que pueden repasar ahí en esa lección. Y el verbo, en este caso, es will get the most customers y va dirigido o va conjugado con the stores, ya es su pareja, ¿ok? No se puede separar. Entonces, offering parece otro verbo, sin embargo, ya es más débil, no tiene ese is. The store o el verb to be, en este caso sería are, porque estamos hablando de stores. The stores are offering. ¿Sí? Entonces, en esos casos, lo que hacemos es, se elimina esa parte, no ponemos conector, no hay conector en este caso, y queda implícito que las tiendas ofreciendo los precios más bajos tendrán la mayor cantidad de clientes. Entonces, ya tenemos nuestro verbo principal, lo otro simplemente va a quedar como un adjetivo. Por eso es que se dice que viene del verbo, pero está funcionando como un adjetivo para que no genere conflicto con el otro verbo que es el principal. Vamos a ver otro ejemplo. The applicants filing forms for unemployment have the highest priority. Los aplicantes llenando formularios de desempleo tienen la más alta prioridad. Aquí vamos a ver que también tenemos aparentemente dos verbos, pero uno debe de ser el principal. El sujeto no puede tener dos verbos conjugados en la misma idea si no hay un conector, y aquí no hay conector. Entonces, la razón por la que tenemos que este verbo ya no es un verbo, es un adjetivo. Y es completamente correcto dejarlo sin el verb to be y solamente funciona como un adjetivo. Entonces, esto es similar a una cláusula relativa. Te recomiendo ver el tema relative clauses si tienes más dudas sobre esto. Nada más que aquí pues ya no usamos el conector, ¿verdad? Y tampoco usamos el verb to be. Así que pues eso te puede ayudar a darte esa idea. Y bueno, algo muy similar, pero ahora con la forma del pasado participio, es que el pasado participio puede ser usado como verbo principal o puede ser un adjetivo que describe a un sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos. The speaker had never disappointed anyone before. Aquí en este caso, el verbo principal es had never disappointed, nunca había decepcionado. ¿Okay? La palabra disappointed está en forma de participio, ¿verdad? En este caso es un verbo regular y por eso termina en ed. Entonces, pues aquí lo importante es que el sujeto no había decepcionado, nunca había decepcionado a alguien, ¿verdad? Y aquí, pues, en el caso de la segunda oración, tenemos que the disappointed audience left the room earlier. Tenemos que dejó el cuarto. ¿Quién dejó el cuarto? Pues toda la audiencia que estaba decepcionada. Se decepcionó porque recibió decepción de parte del hablante, ¿ok? Entonces, pues es muy importante aquí saber que en este caso el verbo principal es dejó y aquí solamente está funcionando como como un adjetivo, por eso es que no lleva el verb to be, ¿ok? Por eso no decimos the audience, podemos decir the audience was disappointed, hasta ahí, pero si queremos decir left the room earlier, tendríamos que usar un conector. Entonces, tenemos siempre dos opciones, o uso un conector para hacer una oración de múltiples cláusulas, ¿verdad? Con su conector y dos verbos y dos sujetos. Pero si no quiero usar dos verbos y no quiero usar un conector, entonces puedo convertir ese verbo en un adjetivo. Vamos a ver más ejemplos.
I have worked here for many years. Yo he trabajado aquí por muchos años. Aquí yo he trabajado, aquí es un verbo principal, ¿verdad? No tengo otro verbo, así que en este caso, esto está funcionando como verbo principal. Y acá, they had never watched that documentary before. Es lo mismo. Ellos nunca habían visto un documental antes. Sin embargo, en los casos en los que queremos usarlo como adjetivo, podemos usar the boys were amazed with the new device. Los chicos estaban asombrados con el nuevo dispositivo. Entonces, pues ellos estaban asombrados, ¿verdad? O sea, estaban recibiendo el asombro, por eso es que como reciben, terminemos con ed, ¿verdad? Y la siguiente, Gina has been very confused about that topic. Gina ha estado muy confundida sobre el tema. Ya, si está confundida es que ya recibe confusión, entonces por eso es que se pone ed, ¿verdad? Y también, bueno, podemos seguir usándolo como adjetivos cuando hay otro verbo principal, como en este caso, las tiendas cerradas por la pandemia recibirán apoyo financiero. Entonces, puedo decir, the stores are closed, pero no es la idea principal en esta oración. La idea principal es que van a recibir apoyo financiero. Así que ya no quiero meterme en más complicación, no le quiero meter un conector, no le quiero meter el otro verbo, etcétera. Entonces solamente lo dejo como un adjetivo. Es confuso porque pues tienen forma de verbo, o sea, aparece un verbo, pero no está usando esa función. Así que pues en estos casos lo ponemos así. Y tenemos otro ejemplo. The pizza served in this restaurant is the most delicious in the city. Aquí pues el verbo principal es que la pizza es la más deliciosa en la ciudad, pero ¿qué pizza? Bueno, pues la que se sirve o la servida en este restaurante, ¿verdad? En español sería más como decimos, la pizza servida en este restaurante es la más deliciosa en toda la ciudad. Y pues aquí también tenemos que funciona como como un adjetivo, ¿ok? Que pues la pizza no sirve, sino alguien más la sirve, o sea, recibe la acción. Por eso es que termina en ed. Y recuerden que es ed solamente porque es un verbo regular, viene de un verbo regular, pero si son irregulares, pues ya se tiene que generar la forma de participio de ese verbo en particular. Y bueno, pues recuerdan la pregunta que teníamos al principio. Les voy a dar unos cuantos segundos para que la respondan. Bueno, en este caso la respuesta correcta sería now. Me van a decir, ¿por qué si parece otra la que sería la respuesta correcta? Bueno, aquí recuerden que son varias habilidades que hemos desarrollado en este curso las que se tienen que aplicar. Una de ellas es determinar si tenemos sujeto y verbo. Cuando tenemos preguntas así que son de completar, siempre tenemos que definir si tiene la oración la estructura básica. Y la estructura básica es tener un sujeto y un verbo. Entonces, ¿tenemos un verbo? Sí, es. Es my daughter. Entonces, ¿quién es mi hija? Who is my daughter? Well, the child, la niña, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá, pues tengo dos opciones. Si ya tengo un verbo y este es el sujeto, ya son pareja, entonces, si quiero agregar otro verbo, por ejemplo, is, tendría que tener otro sujeto o debería tener un relative clause, o sea, una cláusula relativa para reemplazar pues el sujeto con esa palabra también, con el mismo conector. Entonces, necesitaría tener esos otros componentes. Si no los tengo, entonces no voy a poder poner otro verbo. Así que en el caso si yo le eligiera is, the child is jumping on the trampoline, is my daughter. La niña
que la niña está saltando en el trampolín, es mi hija. Recordemos, a lo mejor lo podemos decir en español, pero en inglés no es correcto, no gramaticalmente. Por lo tanto, no puedo decir the child is jumping on the trampoline. Tendría que decir the child that is, o sea, le tengo que agregar un conector, pero no tengo un conector en las respuestas y no lo tengo aquí tampoco. Entonces no puedo usar este. Si uso who, como the child who is jumping, es un conector de cláusula relativa, pero no tengo el verbo, necesitaría otro verbo, necesitaría the child who is jumping, pero no tengo esa parte, está incompleto, me sigo quedando igual, es incompleto, entonces estas dos las tengo que descartar. She, pues, es otro sujeto y no puedo tener otro sujeto porque solamente tengo un verbo, entonces hay que descartar esta también, por lo tanto nos queda solamente now. Y si yo digo the child now jumping on trampoline is my daughter, entonces esto prácticamente no me afecta pues la conjugación. ¿Por qué? Porque solamente estoy diciendo que la niña en este momento saltando en el trampolín es mi hija. Así que prácticamente me deja que jumping está funcionando como un adjetivo. The child jumping on the trampoline is my daughter. Y por esa razón es que en este caso la mejor respuesta que completa la oración es la letra C. Bueno, pues con eso terminamos esta presentación. Tengo por aquí una pregunta más, una ya la había respondido, que era la de que si siempre se terminan en ed, y recordemos que es siempre y cuando sean basados en verbos regulares. Y dice, ¿cómo saber si es un verbo o un adjetivo la forma en pasado? Bueno, recordemos que si tiene el verb to be antes, entonces está funcionando como un verbo principal. Si no tiene el verb to be, lo más probable es que esté funcionando como un adjetivo, ¿sí? O sea, si el verb to be puede ser am, is, are, ¿ok? Entonces, si tenemos verb to be, and then the verb in ing, lo más probable es que sea un verbo, ¿verdad? A menos que sea como amazing o boring, que en esos casos el verb to be es un linking verb y no es parte de la forma continua, ¿sí? Recordemos que hay dos opciones, que el verb to be pueda ser un linking verb o que sea como el auxiliar para formar un verbo en forma continua. Entonces, bueno, el verb to be puede ser am, is, are, en presente. Por ejemplo, I am working, she is working, they are working. Puede ser was o were. She was working, you were working. Puede ser been, en las formas de como have been or have been, I have been working, she has been working, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, cuando se encuentren esto con un verbo ing, pues entonces ahí esa forma que ustedes están viendo de terminación ing está tomando la función de un verbo y no de un adjetivo. Así que es muy importante que si tienen otros verbos o tienen que ver qué es lo que les falta en la oración para completarla correctamente. Bueno, con eso terminamos la sesión. Pues muchísimas gracias por asistir y pues si tienen alguna duda nos pueden escribir escuelavirtual@groino.com.mx y nos vemos la siguiente semana para resolver las dudas que tengan de este video. Have a great day. See you later. Bye.